Hey, hola, bienvenido a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hacer el Wrap Up o lecturas del mes de octubre. Este mes de octubre alcancé a leer alrededor de creo 6 libros y medio o 5 y medio. Muy bien, el primer libro que me leí este mes de octubre es Cuentos para jugar y está escrito por Giovanni Rodari. Este libro pues es una compilación de cuentos. Lo que tiene este libro interesante es que cada cuento tiene 3 finales y tú tienes que ir haciendo una lista de los finales que más te gustan, y si no te llega a gustar ningún final puedes inventarte uno. Pero el chiste de esta historia es que cuando llegas al final del libro te dan los finales predilectos del autor. El autor que hizo los libros te dice cuáles son sus finales favoritos y el por qué, y ya tú puedes compararlos si tuviste los mismos finales o tuviste un final diferente. Este libro yo decidí leerlo porque acababa de terminar de leer Orgullo y Prejuicio y quería una lectura un poco corta, digamos, y que su objetivo fuera divertirme y entretenerme y no tomarme muy en serio la trama y todo eso. Entonces Libros para Jugar es el libro que yo necesitaba. El segundo libro que me leí este mes fue Buscando Alaska y está escrito por John Green. Este libro yo ya lo había leído, bueno, técnicamente no lo había leído completo, había leído un cuarto del libro y lo había dejado porque se me había hecho demasiado aburrido. Y este libro yo lo compré porque un día estaba en una biblioteca y no tenía ningún libro en particular que comprar. Yo me había leído Ciudades de Papel por John Green y me había gustado demasiado, pero al principio estaba como dudando entre comprarlo y no. Recordé que la mayoría de los videos que he mencionado todos hablaban muy bien del libro y que era un libro muy interesante y que no sé cuántas cosas decían de él, pero resulta que fue la mayor decepción que pude haber comprado ese día. Siento yo que desperdicié el dinero en este libro que pude haber utilizado en otro cualquier libro con una historia más interesante, y en especial porque había una edición de un libro de Rick Riordan y no recuerdo qué libro era, de Percy Jackson, y yo no tengo los libros. Me leí la historia pero no tengo los libros. Entonces pude haber comprado un libro de Percy Jackson, pero decidí comprarme Buscando Alaska, y cuando lo leí al principio pensé que no era el tiempo de este libro, que no me llegó en el momento que necesitaba que me llegara. Entonces lo dejé ahí y decidí retomar la lectura, pues porque es un libro que mucha gente dice que es de lo mejor y tal. A lo mejor fueron las expectativas lo que falló con este libro. Me hice demasiadas expectativas y no cumplió mis expectativas, y cuando no lo hizo yo me desesperé y me enojé con él, pero no sabría decirte la verdad. Creo yo que no es necesario que te diga la historia porque todo el mundo conoce la historia de Buscando Alaska. Entonces te voy a decir que en lo particular a mí no me gustó nada el libro. Desde que lo volví a leer se me hizo muy aburrido como al principio. El protagonista no me agradaba, la historia no era muy innovadora porque John Green repitió el formato que tenía Ciudades de Papel. El tercer libro que me leí este mes de octubre fue Hija de un muy hueso y está escrito por Laini Taylor. A mí me pasó lo mismo que con Buscando Alaska con este libro. Yo llegué a este libro a base de booktube porque todos los booktubers decían que tenía una historia muy interesante y que era un gran libro y tal. Entonces yo me leí el libro y al principio sí me estaba gustando, como que al principio me daba ese, digamos, ese cariño que te tiene que dar un libro, pero conforme fue avanzando la historia hay un, digamos, un instalop descarado. La protagonista conoce a cierta persona y a partir de ahí el libro divagó. El libro trata sobre mitología cristiana, de ángeles y demonios, pero desde ese momento en el que la protagonista conoce a tal personaje, dejó de ser un libro de mitología y se enfocó demasiado en el romance. Esto lo justifican como al final del libro, ya así como de, bueno, es que esto pasó por tal y tal, y la verdad a mí no me gustó la manera en que hicieron esto. Enfocaron demasiado el libro en el romance, dejando de lado la mitología y todo lo interesante que te ofrecía el libro. El libro es que es muy aburrido, en ocasiones es aburrido y en otras es interesante, como que tiene este, digamos, tiene como esta desnivelación que a veces es muy interesante o a veces es muy aburrido. Es que es un libro que no fue ni demasiado bueno ni demasiado malo. Es un libro que fue normal, pero del que yo esperaba más cosas. Esperaba una gran historia, una gran trama y grandes personajes, pero en realidad eso no pasó. La historia trata de esta muchacha. Carol es una muchacha que está estudiando artes en la universidad y por algunas que otras eventos del destino ella termina siendo, digamos, como un pequeño gángster de una quimera de nombre Brimstone, y si no recuerdo mal esta quimera la cuidó de toda la vida.
Esta muchacha no sabe por qué terminó en manos de la quimera, porque ella la cuidó toda su vida y tal. Y está acostumbrada a viajar por el mundo para recolectar dientes. Conforme va pasando la historia te van explicando la trama y esta especie de cosas que conlleva que Caro esté ayudando a Brimstone y toda esa especie de mitología de que los ángeles, los demonios y que había una guerra y que había otro mundo y tal. A lo largo del libro te lo van diciendo. Lo que sí me gustó mucho es que el mundo que se creó la autora está muy interesante, pero creo que simplemente no fue llevado como yo lo esperaba y no me gustó la manera en que toda la historia se enfoca en el amor. El quinto libro que me leí este mes fue Heartless por Marissa Meyer. Entonces la historia trata de la Reina Roja o Reina de Corazones, no sé cómo la conozcas, yo la conocía como la Reina Roja, pero bueno, te cuentan cómo es que este personaje pasó de ser una chica típica normal de corazones a pasar a ser la reina de este lugar. Me gustaría decirte que a lo largo de la historia ves un cambio en la ideología del personaje, pero el personaje se mantiene firme hasta ya casi al final es cuando va empezando a cambiar su personalidad. Pero hay que entenderlo, es una niña que tiene sueños y que está tratando de cumplir su sueño, que es abrir una pastelería con su mejor amiga. A lo largo de este libro, esta muchacha pasa por muchas adversidades para lograr su sueño y está dándole ahí al asunto y dándole al asunto y dándole al asunto, pero sabe que a la vez es inútil. Digamos que ya como al final del libro siente que es inútil y decide seguir su destino, que es convertirse en la reina de corazones. Me gustó mucho que en este libro trataran de tomar más en cuenta el País de las Maravillas y te dieran el contexto, las creencias de las personas, las clases sociales y toda esta especie de cosas que en Alicia en el País de las Maravillas se dejan a un lado. Fue un libro interesante que tenía historia y contexto, que te daba cosas en que enfocarte, pero a la vez creo que el único error que tiene, digamos el pequeño error que tiene el libro es que tiene factores repetitivos. Como que la autora quiso hacer, digamos, muy interesante cada cosa y dejar el suspenso demasiado en la relación que tiene esta muchacha, porque tiene una relación a lo largo del libro. También aquí hay un instalop descarado, pero si lees la hipnosis o la parte de atrás del libro ya te das una idea más o menos que el libro va a estar muy enfocado en el romance, así es que aquí no hay problema. Alargaron demasiado lo que es la relación que tiene esta muchacha, como que la autora quería hacer más grande y alejar cada vez más el hecho de quitarle, digamos, esa parte del romance a la historia. Lo que sucede es que cuando ya se está acabando la historia, eran mis partes favoritas del libro. El final del libro me gustó mucho y quería que dejara un poco más este contexto de cómo la muchacha se va adaptando al reino y cómo toda la gente comienza a temerle y toda esta especie de cosas que conlleva el hecho de que ahora no tenga corazón. Y me hubiera gustado mucho más que dieran un poco más este contexto y hubieran recortado un poco el romance. El sexto y último libro que leí fue Coraline por Neil Gaiman. De este libro no hay mucho que yo te pueda decir porque pues digamos que si no te has leído el libro por lo menos te has visto la película, me imagino. Este libro fue lo que inspiró la película de Coraline y digamos que si ya te viste la película no te estás perdiendo demasiadas cosas. El libro trata casi los mismos temas que la película, solo que hay diferencias que agregaron en la película para hacerlo un poco más infantil o no sé, más llamativo. La historia trata de esta niña Coraline que se muda a un departamento y luego encuentra una puerta secreta, abre la puerta y que la lleva a otro mundo con otra gente y la señora se la quiere quedar y tal. Lo que me gustó mucho de este libro es que yo ya me había visto la película y me había gustado, de hecho es de mis películas favoritas. Pero lo que sucede con el libro es que te plasman demasiado el miedo que siente esta niña y como que lo hace un poco siniestro a la vez. Me gustó mucho que aquí en este libro la niña tuviera más miedos, porque siento que en la película era demasiado badass o como que no le importaba, no tenía mucho miedo. En momentos sí tenía miedo, pero en otros digamos que la niña era demasiado valiente. Y la ventaja que tiene el libro es que como al tú leerlo puedes percibir el miedo que tiene la niña a lo largo de la historia. Y ese es un punto muy fuerte del libro. Y esos fueron todos los libros que leí a lo largo de octubre. Espero que el video te haya gustado y si es así dale a like, comparte y espero verte en el próximo video.